Se trata del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue elegido el año 2016 y que renunció en marzo del 2018. Muy buenos días, señor expresidente. Un placer estar en esta casa. Es la primera entrevista que doy desde que la Corte Suprema hace unos meses me quitó todas las restricciones muy injustas que me pusieron a partir de mi renuncia hace ya 5 años atrás. Y por eso es con gran placer que retorno a esta aula en la cual hablé durante más de 10 años en el programa Diálogos con PPK al pie del cañón con Raúl Vargas. Hablábamos de todo un poco y sobre todo de economía, porque yo en una buena parte de ese periodo era el ministro de Economía. De acuerdo. Nos ha hecho saber entonces que se le han levantado restricciones para comunicar con la prensa. Así es. Y que por esa razón viene acá. Pero hay una decisión reciente también que tiene que ver con otras restricciones que se le habían impuesto, en particular para salir del extranjero. Una de ellas ha sido levantada. Así es, salir al extranjero. Tenía varias prohibiciones, ahora tengo una menos, pero subsiste la prohibición de salir al extranjero por el momento. Todo esto empezó hace algo más de 5 años con una mayoría arrolladora en el Congreso que nombró una comisión llamada la Comisión Bartra. Y lo más importante es que esta comisión no veía nada de lo que había hecho mi gobierno. Se centró en cosas que habían ocurrido 15 años antes, cuando yo era ministro de Economía. De mi gobierno no hay acusación, no hay proceso, nada. De lo que hay es algo donde yo pienso que cometí una negligencia, un posible conflicto de interés. Y por eso he estado 5 años con estas restricciones. De esos 5 años he estado 3 con arresto domiciliario, o sea, en buen cristiano preso en mi casa. He ido a la fiscalía más de 100 veces como investigado o testigo y hasta el día de hoy no tengo una sola acusación. O sea que ha sido realmente un periplo un poco triste para mí, para mi familia. Fueron incautadas nuestras propiedades. Yo vivía en parte del alquiler de una de esas casas que los inquilinos fueron expectorados por la fiscalía con la presencia de la televisión. Y mi casa en Cieneguilla, donde yo, como ya tengo unos añitos encima, pensaba pues retirarme ahí en un clima mejor que el de Lima, sobre todo en invierno. De esa casa, como se ha visto en la televisión, no queda nada. El Programa Nacional de Bienes Incautados dejó que fuera completamente vandalizada, quemada, destruida, las ventanas, los tubos, no quedó nada. No solo es el daño material, es una casa que construimos cuarto por cuarto. Nuestra hija menor tenía sus animales ahí. Ella está estudiando la relación entre la ciencia animal veterinaria y la investigación médica.
está haciendo su doctorado en Estados Unidos. Si ella viera esta casa, se pondría a llorar. Pero en fin, Sí. basta de lágrimas. Aquí lo importante es que yo he colaborado con la justicia en todo. Máxime que esto es algo que hoy ocurrió hace casi 20 años. Y Cuando que usted era ministro de Economía o primer ministro de Toledo, ¿no? Así es. Está prescrito, pero lo transforman en lavado de activos. No hay ningún lavado de ninguna especie. ¿Qué hace el lavado? Que se puede prolongar. Pero ¿qué hace también el lavado? Que en Estados Unidos yo soy visto como un criminal. Me cerraron mi cuenta de pensiones, me cerraron mi cuenta bancaria. O sea, yo vivo como mucha gente en el Perú que no tiene cuenta bancaria. Hay un balance personal, sin duda, negativo. Uno lo escucha y uno siente realmente la afectación. Y eso nos llevará seguramente a Fernando y a mí a preguntarle si se arrepiente de haber incursionado en política, al cabo justamente de la reflexión que acaba de hacer. Usted decía, esta es la primera entrevista que concedo. Hay una anterior a la que le estamos efectuando, donde usted se refiere con palabras muy duras a gente que lo acompañó durante su gobierno. Concretamente contra el señor Martín Vizcarra. Y en algún momento se refiere a él y dice, a mí me lo pusieron, me lo puso la CONFIEP. ¿Cuál fue la historia realmente de esta convocatoria y cómo se deteriora o cómo analiza usted el papel que desempeñó Martín Vizcarra? Mire, primero esa entrevista a un periodista argentino que no conozco, incurrí en un gravísimo error que es mencionar la CONFIEP cuando lo que yo quería decir era la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE. que es el CADE. Y nadie me recomendó al señor Vizcarra. No, ciertamente de ninguna manera la CONFIEP, pero en el CADE él sí fue aplaudido y ovacionado por sus políticas educativas en Moquegua y que fueron muy comentadas en la prensa en ese momento, y eso lo puso en las lides como posible candidato vicepresidencial, tanto de mi partido, que se llamaba Peruanos por el Cambio, como de otros partidos. Y así es que él aterrizó ahí. En cuanto al señor Vizcarra, yo no tengo nada personal contra él, pero todos saben que él participó en un complot para sacarme, en el cual trabajó con la señora Fujimori, eso es información pública, usando como plataforma de que él estaba fuera del país, alejado en Canadá, que es una embajada donde yo lo mandé a su pedido. O sea, no es que él aterrizó así de casualidad. ¿En qué momento, perdóneme la interrupción, en qué momento confirma usted, no hablemos de la información de dominio público, en qué momento usted llega al convencimiento de que aquí había un complot preparado, organizado y en el que había sido parte el señor Vizcarra junto a la oposición fujimorista de entonces? ¿Qué dato gatilla esa conclusión? Varias semanas antes de mi renuncia, yo lo confronté. Le dije, yo sé que tú te estás reuniendo con la jefa de la oposición, con la cual he tenido algunas conversaciones, incluso contigo, y he tenido otras que propició el cardenal Cipriani, y yo sé que has estado anoche con ella en tal sitio, con el señor Klimper y otros, y a mí, como presidente, te pido total lealtad. Si tú quieres sacarme del puesto, dilo en público.
no esté circulando por hoteles o departamentos misteriosos. Y Meche Arauz, mi otra vicepresidenta, y Martín y yo nos reunimos en un sitio donde hay las zanconetas, estas bicicletas cerca de Ancón, y ahí se le veía muy agitado, y Meche me dijo, quizás con un instinto femenino, algo pasa aquí. Pero yo del servicio de inteligencia ya sabía perfectamente lo que él estaba haciendo. Pero Pablo Kuczynski, para ir al tema judicial de fondo, usted ha dicho que no hay nada que se le puede reprochar, salvo quizá, dijo, una negligencia en la que hay eventualmente un conflicto de interés. Así es. Y es por ese tema que se mantienen ciertas restricciones sobre usted, entre ellas la de salida al extranjero, lo cual es grave en su caso, porque tiene parientes en el extranjero, hijos, y tiene razones médicas para ir a los Estados Unidos también. ¿Puede explicarnos, por favor, cuál es ese posible conflicto de interés respecto al cual tiene que todavía que dar cuentas a la justicia? Sí. Yo tenía un ex colega con el cual trabajé hasta el año 2001, cuando dejé mi fondo de inversiones privado en Miami, me regresé a Lima, participé en la segunda campaña de Toledo y fui jefe de su equipo económico, y ahí renuncié a todo lo que tenía en Estados Unidos y me vine a vivir al Perú. Y una de las personas que había trabajado conmigo consiguió un contrato con el Banco de Crédito y con Odebrecht para hacer una asesoría a un eventual proyecto de Odebrecht. Se está refiriendo usted al señor Gerardo Sepúlveda. Así es. Y yo le pediría, Pedro Pablo, que nos dé unos minutos. Debemos ir a escuchar a los anunciantes de la hora. ¿Continuamos? Podemos continuar. Continúe, por favor. No, entonces él firmó ese contrato, que lo firma el Banco de Crédito, el señor Sepúlveda y Odebrecht, que era el posible cliente. Y lo firman usando, en el caso del señor Sepúlveda, el membrete de Westfield. Que era una empresa de la cual Westfield usted es accionista único. Yo era el accionista de esa empresa. Yo no había dejado ninguna autorización para firma ni nada. Y era también mi cuenta personal bancaria Westfield, porque como extranjero no era fácil abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Y eso es lo que pasó, ¿no? Y claro, mucho después, cuando empieza la comisión Bartra, ahí me muestran los papeles que se habían firmado 15 años antes, pero que yo no los firmé, yo no los había visto. Y evidentemente hay un posible conflicto de interés, porque Westfield era mi empresa, pero había sido usada por otro, y bueno, él tampoco hizo nada ilegal, pero obviamente yo quedé mal porque mi nombre estaba asociado con una cosa en la cual uno no participaba, y como ministro de Hacienda no debía participar, ¿no? Claro. Todo esto fue derivando definitivamente, como usted dice, en una oposición y en acusaciones, investigaciones que se abrían en el Parlamento en ese momento. Y fue finalmente decantándose en mociones de vacancia que se presentaron en su contra. Y aquí se abre otro capítulo en la historia del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que tiene que ver con el indulto a Alberto Fujimori. En la lectura de la población, ese indulto fue parte de una negociación para evitar una vacancia por este caso, precisamente que usted acaba de narrar.
Ya, el indulto humanitario a Fujimori es algo que yo había mencionado varias veces en la campaña y lo mencioné a la prensa en 2 viajes que tuve a Europa, uno para ver al Papa y el otro para ver lo de la OSD y el gobierno español. Y ahí mencioné al Economist de Londres que yo estaba pensando hacer eso. Incluso tuve una larga conversación en su casa con Mario Vargas Llosa y le dije, yo estoy pensando hacer eso. Él fue vehemente en oponerse a esa idea, pero yo dije, yo lo voy a hacer. La idea de que fue el apoyo de un grupo fujimorista en el Congreso a cambio del indulto humanitario al padre, eso es completamente falso. Es una coincidencia en los tiempos, pero este indulto había sido planteado mucho antes, públicamente planteado. Las coincidencias, como usted ha dicho, sin embargo, apuntaron a una lectura, por lo menos, que se ha hecho de que no fue así. Kenji Fujimori lo visitó, usted se reunió con Kenji Fujimori, él ha reconocido haberle pedido el indulto para su padre, y lo otro que se conoce también a través de sus exministros es que en algunos casos le advirtieron por la oportunidad. Usted indulta a Fujimori en el marco, y luego ese indulto es anulado además, porque se aduce una serie de vicios en el proceso. ¿Cómo le respondería entonces a quienes hoy lo escuchan, pero sin embargo dicen las coincidencias han sido demasiadas? Coincidencias hubo, pero si uno hace un estudio minucioso de lo que pasó, se verá que yo hablé de esto años antes en la campaña, hablé de eso en público meses antes y el señor Kenji tenía pleno derecho a pedirme el indulto de su papá, se lo había pedido a muchos otros gobiernos también. O sea que yo no se le puede reprochar pedir que su padre, que está enfermo y que justo creo que hoy está nuevamente en la clínica, ¿no? Aquí, y veamos, el presidente de la República tiene la facultad clara de indulto, sea humanitario, sea legal, tiene esa facultad. Y esto fue confirmado por el Tribunal Constitucional, porque cuando se le vuelve a poner al señor Fujimori en la cárcel, él apela, reclama, y el Tribunal Constitucional le da la total razón. Él está en este momento detenido ilegalmente. Señor Kuczynski, regresemos al tema judicial suyo, que me imagino que es lo que le interesa más de explicar. ¿Qué es lo que está usted pidiendo a la Fiscalía y a la Justicia y en qué instancias se hallan los procedimientos que le conciernen? Bueno, hay varias cosas. Primero pedimos libertad de poder expresarnos y defendernos. Ya consiguió eso, por eso está acá. La Corte Suprema hace unos meses, en septiembre, nos dio esa facultad que nos había sido muy injustamente quitada. Ahora estamos pidiendo recuperar las casas de la familia que están a nombre de mi hija, primero para poder arreglar el desastre que hay en Cieneguilla, la casa en San Isidro que hoy está ocupada por una oficina de no sé muy bien quién en medio de una zona residencial. Eso yo la alquilaba a la Embajada de Sudáfrica y después a una empresa de China que me daba un ingreso con el cual
puedo pagarle a mi abogado, porque todo esto me ha francamente arruinado. Ahora, mi abogado, el señor Julio Midolo, ha hecho un gran trabajo y él es el que va a ir el último día de marzo a la Suprema a explicar esto de las casas, que no había ninguna necesidad de incautar las casas. Se podía poner un bloqueo en los registros públicos para que no se venda, ¿no? Pero aquí se fueron a un extremo y no hubo forma de... Y siempre además terminamos en el mismo juez. Siempre es el mismo juez. Yo no tengo nada contra el juez en particular, pero un juez, una vez que opina A, no va a poder en el segundo caso decir, no, de repente tengo otra visión de la cosa y voy a opinar otra cosa. Él tiene que ser consistente con sus opiniones. Entonces, lo que reclama usted, en consecuencia, tiene que ver con sus propiedades que han sido incautadas, pero además hay el derecho, me parece que usted reclama, de poder ir al extranjero. Mire, aquí lo más importante es el derecho de vivir mi vida colaborando con las investigaciones como lo he hecho. Yo creo que nadie en la historia del Perú moderno ha ido a la fiscalía 130 veces, ¿no? ¿Y cuántos testigos hemos tenido? Más de 50, 60. Hubo un periodo en que cada semana tenía la fiscalía. Hay un caso, por ejemplo, que está en la lista de una recomendación a un señor en un banco en Panamá. Es una carta falsificada. No consta en la PCM esa carta, no tiene numeración de la PCM. Cuando dijimos, hagan una prueba grafológica, esa no es mi firma, no lo quisieron hacer. Pedro Pablo, hay varias preguntas todavía que tenemos que formularle, especialmente sobre la coyuntura actual. Nos gustaría conocer también su opinión sobre la crisis que está atravesando el país y por dónde encontraría usted la posibilidad de una salida desde la perspectiva y el tiempo que ha tenido para observar la política durante todo este tiempo desde que dejó la presidencia de la República. Pero ahora sí debemos ir a una pausa, son las 8:26, esto es Ampliación de Noticias, escuchamos a los anunciantes y regresamos a través de RPP, la voz de todo el Perú. En Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Mávila Huertas con ustedes a esta hora de la mañana. Conversamos con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y habíamos dejado pendiente la reflexión y el análisis de la coyuntura actual en medio de un entrampamiento para el adelanto de elecciones con un gobierno débil encabezado por Dina Boluarte. Le hacíamos la pregunta de por dónde encontraría él o cuál cree que son los pasos que se deberían dar de inmediato para de alguna manera ir generando el camino a la salida. Bueno, voy a agregar mi granito de sal a todos los granos de sal que ya pululan y todo el mundo tiene ideas. Yo tengo una propuesta elemental. Primerísimo, antes que todo, explicar al país, a la opinión pública nacional y también a la opinión pública internacional, cómo es que 60 personas han muerto en estos enfrentamientos, motines, llámese como se llamen. ¿Cómo ha ocurrido eso? Sabemos que el policía en Puno fue asesinado de una manera terrible. Y que fue quemado. Quemado, incinerado. José Sonco Quispe, sí. Exacto. Después sabemos que el señor Santisteban en la avenida Bancay lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. Eso sabemos. Sabemos que hay 10 personas que murieron en ambulancias porque no pudieron
llegar debido a los bloqueos. Pero hay 50, de los cuales 20 fueron en el intento de toma del aeropuerto de Juliaca, para los cuales debe haber una explicación para que parezcamos como un país civilizado, no un país de matanzas. Eso es 1-1. 2, yo creo que debe haber una comisión de alto nivel que podría tomar esa primera tarea que he mencionado y también esta segunda, que es entender los hilos de lo que provoca los bloqueos de carreteras y la violencia en aeropuertos. Hay gente que dice, aquí está Cuba, detrás de eso está Irán, Maduro, en fin, no, en realidad son decires, no se sabe eso, se intuye quizás, pero también hay dinero de la minería ilegal, hay dinero de la tala, puede que haya dinero de la droga. Necesitamos entender la causa de todo esto, porque esto es un fenómeno que es una mezcla de un fenómeno social, y a esto voy a ir en el tercer punto, con un fenómeno de organización criminal. Entonces, 1, los 60 muertos, aclarar. 2, aclarar la madeja, qué cosa es lo que está detrás de esto. Y 3, que yo creo que con esa base aclarada la información, tenemos que tener un plan para el Perú. En los últimos años nos hemos desparramado y hemos olvidado nuestra misión. La misión es tener una economía que crezca y con ese crecimiento se financia la brecha social muy grande que tenemos. Cuando usted habla de una comisión, conversábamos durante la pausa y sugería convocar a personas con credibilidad, digamos, multidisciplinarias, en las que no se descarte, por ejemplo, la participación de la Iglesia, de abogados de distintas posiciones, incluso conservadoras, más progresistas, en fin. Hay dos posibilidades que en este momento se discuten, están permanentemente en el debate. La renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. ¿Cuál es su opinión sobre cada una de estas alternativas? Yo no apoyo renuncia y cambio constante, porque todo eso genera más desorden. La señora Boluarte, guste o no nos guste, es la sucesora constitucional del señor Castillo, que fue elegido presidente, guste o no nos guste. Entonces ella debe seguir ahí. Ahora, hay intentos de acelerar las elecciones y se da como una gran diferencia que sea en noviembre del 23, o sea, de este año, o marzo del 24. Yo creo que eso son diferencias menudas, porque el problema fundamental es que todo este caos que hemos tenido, más muchas de estas acusaciones también contra presidentes y líderes políticos, han destrozado la mayoría de los partidos políticos en el Perú. Hoy, ¿quién queda? Queda el partido de Keiko. Ahora se ha restablecido, dicen, el APRA, hay que ver, ¿no? Quieren inscribirse, sí. Hay que ver si se inscriben, etcétera. Después está Antauro. Después está el señor Hernando de Soto, una magnífica persona, pero ya
bien mayor, es mayor que Biden. Has dicho algo interesante. Los peruanos debemos concentrarnos en generar riqueza, porque a partir de esa riqueza generada se va a poder distribuir y se va a poder mejorar la calidad de vida de los peruanos. Sin duda, toda esta convulsión ya se refleja en cifras monstruosas de afectación económica. Hay un sector de analistas que, sin embargo, dicen esta convulsión social o esta crisis, digamos, que subyace a la protesta coyuntural, tiene que ver con esa poca capacidad de los estados para redistribuir eficientemente la riqueza. Usted ha sido candidato a la presidencia, usted ha sido presidente, usted ha nombrado ministros. ¿Qué autocrítica se puede hacer, digamos, al manejo que se ha tenido del país durante las últimas décadas? Yo creo que una crítica muy fuerte es al sistema de gobiernos descentralizados que se puso sin consulta de ningún tipo en el año 2001, sin dotar a estos gobiernos de la capacidad profesional para poder hacer las cosas. La minería genera cada año miles de millones de canon. La gente dice, yo no recibo nada, pero el canon llegó al gobierno en el Cusco, en Abancay, en Arequipa. Arequipa es uno de los pocos lugares que sí ha usado el canon más o menos bien, pero otros lo han desperdiciado. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar ahí. Ahora, el cambio no se hace con comisiones bonitas como la que he propuesto. Yo creo que eso es para investigar cosas, dar el prestigio de un veredicto de gente admirada, profesional. Pero el cambio también se hace con símbolos, con cosas que la gente va a ver se va a conectar con ellas. Entonces, justamente sobre eso quería preguntarle, porque hace menos de 6 años usted ganó en Puno. sí. Es cierto que usted había pasado una parte de su infancia en Puno, cuando Sí. su padre fue un médico rural en San Antonio de Esquilache. 5.000 metros de altura, no lo quiero repetir. Sí, bueno, pero conoce Puno. Conozco. Y ganó en las otras regiones del sur andino, que son las que hoy están más movilizadas. Cajamarca también gané. Y Cajamarca Norte. Pero yo quería preguntarle qué es lo que propuso a nuestros compatriotas de Puno y del sur andino, por qué es que usted, que procede de otros sectores sociales y que tiene un origen extranjero por su padre y su madre, pudo ganar en esa zona que hoy da muestras de una actitud de descontento grande frente a la política oficial, ¿no? Yo diría por 2 razones. Una es que estuve por ahí. Mi campaña fue por tierra, por plazas, por mercados, caminando. No fue una campaña en el internet y cosas así, que son muy buenas y todo, pero en algunas partes del país no sirven. Segundo, lo que propuse fue una modernización. Agua y desagüe en todos los pueblos. Eso es fundamental. Hoy en el Perú todavía hay millones de personas que no tienen agua. Y si nos vamos a Juliaca, que ha sido un centro de toda esta rebelión, ¿no? En Juliaca, la mayoría de las calles no están pavimentadas. La mayoría de la gente no tiene desagüe. La basura de Juliaca, el efluente, va hacia el lago Titicaca, que está ahí detrás de un pantano. Yo creo que hay que empezar con el Plan Juliaca, que es algo que yo propuse en mi gobierno, y lamentablemente no estuve ahí suficiente tiempo para que se concretara.
¿Qué es el Plan Juliaca? Vamos a pavimentar todo, pero antes de pavimentar vamos a poner agua, desagüe en todas las cuadras. Vamos a poner el cable del internet y vamos a poner gas. En Juliaca uno se muere de frío, en la noche es -5. ¿Y dónde va a venir el gas si el tubo no se hizo? ¿Y por qué se abandonaron todos esos proyectos una vez que usted...? El tubo se abandonó porque Odebrecht no pudo conseguir la financiación para construir el tubo. Mejorar la calidad de vida en el fondo de los peruanos. Y además el tubo iba, no iba por Juliaca ni Puno, iba por el altiplano. El tubo hay que ponerlo a lo largo del ferrocarril. Ahí está. El ferrocarril tiene derecho de vía. Es fácil ponerlo al lado del ferrocarril. Pedro Pablo Kuczynski, el tiempo nos ha vencido, son ya las 8:46. No sé si quiere decir palabras finales. No, una palabra final en el sentido de que no solo necesitamos un plan Juliaca, necesitamos un plan Pucallpa, necesitamos un plan Piura. Las grandes ciudades fuera de Lima necesitan un plan y como estamos aquí en Lima, también Lima necesita un plan. En Lima hay todavía 1 millón de personas que no tienen agua. Y ahora con este terrible terremoto que ha habido en Turquía y Siria, a los cuales les damos todo nuestro sentimiento y pensamiento, ¿qué pasaría con un terremoto de 7,8 en los cerros aquí alrededor de Lima? ¿Qué pasaría? Sería terrible. Entonces tenemos que empezar a modernizar Lima y que la gente no tenga que vivir en la punta del cerro. Hay que abrir los terrenos que están ocupados por o especuladores o instituciones que no hacen nada con ellos, a que se construya vivienda pública. Muy bien. Aquí tenemos solo en Lima un déficit de 1,5 millones de viviendas, solo en Lima. Y si sumamos 10 planes provinciales, Plan Juliaca, Plan Pucallpa, Plan Piura, Plan Sullana, Plan Alto Trujillo, etcétera, vamos a generar trabajo, bienestar y tenemos la plata. Eso es lo que la gente se olvida porque hemos dejado... Todavía hemos dejado, y el ministro de Economía, que es bien profesional, se da cuenta. El Perú, a pesar de todos los golpes, no tiene resiliencia. Así es. Muchísimas gracias. Hay que tener una dosis de optimismo, pero aclaremos los 60 muertos, fundamental, aclaremos qué es lo que realmente está pasando y hagamos un plan claro para todas estas ciudades que se sienten abandonadas y después a los pueblos que están alrededor de ellas. Muy bien, muchas gracias por su presencia acá en RPP, por sus explicaciones tanto sobre su propia situación judicial como sobre las reflexiones que ha hecho sobre su gobierno, sobre lo que pasó entre el 16 y el 18 y su reflexión sobre la situación que estamos viviendo ahora. Muchas gracias, Pedro Pablo Kuczynski, que recuerdo que ha sido presidente elegido de la República el año 16. Muy buenos días. Vamos a una